Mesa de análisis. Muchas gracias por continuar con nosotros y como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a la maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestra? Muy buena tarde. Buenas tardes. También le doy la bienvenida a Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO de Stratopris Consulting. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Alberto? Saludos a la maestra Olvera. Pues saludos también. Empezamos septiembre. Se adelantó el Ejecutivo, un día antes manda la iniciativa que básicamente lo que establece es pasar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública de un ámbito civil a prácticamente ya que sea militar. Dijeron que iba a ser una propuesta, una iniciativa preferente, es decir, de las que tienen 31 días máximo para darle solución, pero la metieron de manera normal. Maestra, pero ¿cómo entender esta situación? Y lo que quisiera yo primero es hablar de la estructura, de la radiografía de la Guardia Nacional. ¿Cómo se encuentra actualmente la Guardia Nacional? Pues la Guardia Nacional fue creada en mayo de 2019 y se creó la ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza y la ley del Registro Nacional de Detenciones. Así hubo previo a esto una reforma constitucional al artículo 21 que en su fracción 9 pues le da origen a la Guardia Nacional como una institución de carácter civil. Luego entonces así es como estamos legalmente, ¿no? Sí. Operativamente lo que ha pasado es que las personas que han ingresado a la Guardia Nacional, pues en la práctica, pues están dependiendo directamente de Sedena. Entonces, eso es lo que hoy, con este decreto, se quiere terminar de formalizar para crear un sistema militar en el país. Porque aquí, Edgar, al inicio, Alfonso Durazo, que es actualmente el gobernador de Sonora y que era el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, él había dicho, no, vamos a hacer la convocatoria, que vengan jóvenes, va a haber buenos sueldos, buenas prestaciones, pero no llegaron los civiles a formar parte de una agrupación que tiene que enfrentar, entre otras cosas, al crimen organizado. Y de ahí, entonces, todo se fue llenando por propios militares, Edgar, ¿así fue? Bueno, no del todo. El reclutamiento lo llevaron a cabo las zonas militares. Las vacantes que se abrieron, que se ofertaban, eran de policía militar. En el caso de aquellos que causaban su alta o tenían su registro de inicio en zonas militares, y de infantería de marina, aquellos que lo hacían en zonas navales. Esto era por un tema del adiestramiento, y en primer lugar, y en segundo lugar porque los encargados con la tarea de formar la Guardia Nacional pues fueron las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que dices es parcialmente cierto, porque si bien su plaza de estas personas pertenece a estas instancias militares, realmente desde un principio iban directamente a la Guardia Nacional. Pero digamos, Blanca, si era del ámbito civil, era buscar a policías civiles, a civiles que se integraran a la Guardia Nacional. ¿No fue ese el principio, el espíritu que nos vendieron al principio? Lo que pasa es que la seguridad pública atiende a ver la seguridad ciudadana, a ver la seguridad de los ciudadanos en su vida, en su patrimonio, en su libertad. Y esa siempre ha sido en la mayoría de los países pues llevada a cabo por un ente civil como son las policías. Sí. La Guardia Nacional pues es un ente totalmente militar, ¿no? Y lo militar se refiere
a la seguridad nacional. O sea, no es la seguridad de los ciudadanos, sino la seguridad de toda la nación, ¿no? Entonces, son funciones diferentes que se están diluyendo en argumentos que están siendo fuera de toda lógica jurídica, fuera de toda lógica operacional, porque nos dicen en esta convocatoria, en este decreto, que ahora operativa y administrativamente la Guardia Civil va a ser militar. O sea, lo que se viene haciendo que fuera del papel, ahora se integra al papel. El problema es que nuestro sistema jurídico nos regimos por un sistema de justicia penal que no han contemplado. Y entonces eso radica en crear más inseguridad en el país. Porque una de las problemáticas, Edgar, que puede hacer es de que al pasar a ser militares abiertamente, ¿quién va a juzgar las malas actuaciones de estos elementos de la Guardia Nacional? ¿Lo civil o lo militar? Alberto, bueno, respondo a tu pregunta y si me permites ampliar un poco de información. En el caso de los militares, ya hablando abiertamente de legislación militar, ellos se atienen a sus tribunales internos y si el delito también fuera de causa civil, ya ha habido casos donde jueces militares dejan los casos en manos de jueces civiles, ¿no? Entonces ahí tienen dos autoridades, dos poderes judiciales, por así llamarlo, que los observan en su actuación, aparte de las mismas instancias que se encargan de vigilar su actuar y el ejercicio de su deber. Ahora, yo quisiera aclarar unas cosas. La seguridad nacional no es responsabilidad de los militares. La seguridad nacional tiene componentes civiles y militares. Ahí está el caso del CNI. El CNI se encarga de hacer inteligencia para la seguridad nacional. El Gabinete de Seguridad tiene entre sus miembros al secretario de Gobernación, que es una autoridad civil. Los militares, de forma precisa, formal y según la ley, se son encargados de la defensa nacional, que esto se trata en estricto sentido de defender al país en el caso de guerra. Y en la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, así como la de la Ley Orgánica de la Marina Armada de México, están facultados, vía el artículo 89, según lo mandata el presidente, a coadyuvar a las autoridades civiles en el desahogo de otras actividades o de otras funciones o de otras esferas de seguridad, como es la seguridad pública. Ahora, específicamente la Guardia Nacional va a tener la capacidad de coadyuvar, o sea, su principal tarea va a ser proximidad social en atención a la seguridad pública, pero ya lo hemos visto actuando en otras esferas de la defensa nacional, como fue también coadyuvando para lo del COVID-19, ya está el Plan Guardia Nacional, que es de atención a la población en caso de desastre natural, y el ejemplo internacional que podemos referir, pues son varios. Están la Gendarmería en Argentina, que tú puedes ver a los gendarmes de Argentina, tanto se paran a auxiliar a autoridades locales manejando el tránsito, así como actúan en casos donde solamente las Fuerzas Armadas se involucran. En el caso de Italia, los carabineros fungen, la realidad es que fungen como policías de barrio, donde la gente se les puede acercar y pueden levantar quejas no solamente de seguridad, sino, oiga, se fundió tal foco de tal poste, y ellos levantan y les ayudan en el proceso administrativo. O sea, el ejemplo internacional es amplio. Y ya por último, en México, la Guardia Nacional tiene referentes históricos. Y nada más para puntualizar qué tan fuerte es el precedente histórico de la Guardia Nacional, que Porfirio Díaz, Ignacio Comonfort, entre otros, no eran militares de carrera, no eran militares de formación, eran Guardia Nacional. Entonces, ¿estás tú de acuerdo, Edgar, que haya ya esta franqueza, esta apertura, ya esta formalización de que la Guardia Nacional sea del Ejército? ¿Tú estás de acuerdo, maestra Blanca Ivonne? No.
se ha demostrado que la seguridad pública está mejor en manos civiles, en manos de las policías. Yo nada más quiero aclarar una situación. En esta propuesta se dice que se propone la reforma para que la Guardia Nacional dependa administrativa y operacionalmente de Sedena, ¿sí? Y que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí es la ilógica jurídica y totalmente ilógico, porque claro, donde estás adscrito es donde se opera administrativamente, que es lo que se opera administrativamente, tu sueldo. Ahí estamos teniendo, ahí está. ¿No? Y donde a ti te pagan, donde tú recibes tu cheque de nómina, ahí te da la calidad que tienes. Ahí estamos teniendo un poquitito problemas con Blanca Ivonne. Pasamos contigo, Edgar. Si eres soldado, son las leyes militares. Sí, eso es lo que platicábamos, Edgar. Entonces, ¿quién va a atender las denuncias? ¿Quién va a recibir las denuncias de derechos humanos? Ya lo vimos con el caso Ayotzinapa. O sea, los militares que estaban involucrados, pues era muy difícil rastrear esa información. Organismos internacionales trataban de buscar esa información y no la hay. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿No se corre ese riesgo? ¿No ves ese riesgo, Edgar? No terminé. Ahí está. A ver, entonces sí, Blanca. Adelante, Blanca. Bueno, lo que sucede es que si eres, estás administrativamente recibes tu sueldo de la Sedena, entonces eres soldado. Si recibes tu sueldo de otra secretaría, pues entonces eres servidor público. Como servidor público, si tú tienes una falta en la disciplina, que quiere decir en la operación de seguridad, en la función de seguridad, pues vas a ser sancionado por órganos internos de control, por visitadurías. Pero si eres soldado, vas a ser sancionado por las leyes militares. Entonces eso es un mundo de diferencia. Claro. Porque, por ejemplo, si la Guardia Nacional tiene atribuciones, como dice la ley, para intervenir comunicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona es intervenida en su comunicación, en sus comunicaciones, sí, de seguimos delincuencia, sale totalmente limpio. Entonces, la persona que intervino esas comunicaciones, pues se puede decir que pues fue una falta de disciplina, y entonces pues nada más ameritaría que una llamada de atención, o a lo mejor ni eso, porque está cumpliendo una orden, sí, porque las órdenes del ejército son para cumplirse, claro, no son para discutirse. Y es muy distinto el mando en materia militar que en servidor público. Sí. Muy diferente. Hay un mundo de diferencia. Déjame preguntarle a Edgar, por favor, maestra Blanca. Entonces, Edgar, ¿tú estás de acuerdo en que ocurra esto? ¿Cuáles los principales beneficios que ves, a pesar de todo esto que nos está platicando la maestra Blanca Ivonne? ¿Cuáles son los beneficios que ves? Como profesional, ya ni siquiera te voy a responder como ciudadano. Y mi pregunta, que es altamente retórica, es: ¿realmente como ciudadanos estamos dispuestos a que llegue el 2024 o rumbo al 2030 y replantear la estrategia de seguridad pública
O sea, en los siguientes 6 años de los que me estoy refiriendo, ¿realmente estamos dispuestos? ¿Le queremos apostar de nuevo a crear otra corporación? Porque es una historia que se ha repetido. Con el expresidente Felipe Calderón se creó la Policía Federal. Y luego con el expresidente Enrique Peña Nieto le quitó recursos a la Policía Federal para intentar formar la Gendarmería, que fue un proyecto muy similar al que tenemos ahora de la Guardia Nacional, pero que fracasó. Entonces fueron 6 años tirados a la basura. Ahora tenemos otros 6 años en los que hemos logrado consolidar un personal mucho más amplio, mayor presencia. La Policía Federal, incluso en sus mejores momentos, ya con la Gendarmería, no pasó de los 40,000 elementos. Ahora hablamos de 118,000 y presencia en toda la República. Claro, como siempre, hay áreas de oportunidad y este esfuerzo es altamente perfectible, pero yo lo veo como una apuesta a que se parse a las Fuerzas Armadas para que tenga un carácter permanente y para que entonces los siguientes 6 años, en vez de estarnos preguntando qué vamos a inventar, sea cómo vamos a mejorar y los resultados, Edgar, si no hay resultados, pues entonces sí, aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Blanca Ibón y Edgar Vivanco, por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Gracias. Hasta luego. Ahí está, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos el tema de la Guardia Nacional en 2 minutos.